estas reformas son tan importantes. Ya tenemos a nuestro invitado, quien es el actuario Juan Sebastián Naranjo, quien ya está conectado y nos va a hablar desde otra perspectiva sobre esta reforma laboral. Ya hemos tenido entrevistas jurídicas, pero vamos a hablar sobre números. Sobre los números. Así es. Show me the numbers, dicen los gringos. Juan Sebastián, bienvenido a tu espacio Voces y Opiniones. Buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto de poder saludarles y conversar, y sobre todo en algo que los actuarios hacemos del día a día, ¿no? Enmarcar el tema jurídico, económico, actuarial de este mercado laboral que tanto nos atañe aquí en el Ecuador. Correcto, Juan. La verdad es que esto ha generado bastante interés en la ciudadanía, sobre todo porque ya hemos mostrado ya una data de que son muy pocos los ecuatorianos, casi nadie los que pueden acceder finalmente a la jubilación patronal. Pero ¿por qué es necesaria esta reforma desde tu punto de vista como especialista, antes de ir analizando ya los detalles ya más necesarios, ¿no? A ver, la jubilación patronal, a mi criterio, es una política de carácter laboral caduca. ¿Y por qué lo digo caduca? Porque yo creo que tenía muy buena intención en sus inicios. Se creó en 1812 en Francia en torno a un premio a la relación de largo plazo entre empleador y empleado. Luego en Ecuador para 1938 se instituye aquí en el Ecuador de la misma manera como un premio a las relaciones a largo plazo. Sin embargo, claro, cuando hay una ley hecha, trampa creada además, ¿no? Para 1991 en el gobierno de Borja se dan cuenta de que muchos empresarios comienzan a despedir a los empleados y que no se activa la jubilación patronal. Recordemos que para aquel entonces se activaba a los 25 años de laburo. Entonces en el gobierno de Borja se activa la jubilación patronal de forma proporcional cuando cumplen 20 años. De aquel entonces han tenido que pasar 35 años y usted cree que con las reformas se han cambiado. Sigue siendo el mismo problema. La ministra de hoy en día tiene que buscar la forma en que se resuelva que las empresas no despidan a sus empleados y de tal sentido que no se los despida. Ahora, desde el lado actuarial, nosotros antes 5 días pasamos en las oficinas haciendo números, ahora de los 5 días, 3 días tenemos que pasar en los juzgados explicándoles a los jueces cuál es la jubilación patronal correcta. Si me preguntan cuál sería el cambio más fácil y que mejores resultados tendrían, a mi criterio es poner de moda la palabra premiar y eliminar la palabra prohibir. Porque cuando se crea una nueva ley, igual se crea una nueva trampa. ¿Usted no cree que para reformular la jubilación patronal tenemos que premiar al empresario y premiar al empleado? ¿Cómo premiamos al empresario? Cuando se deduce el pago de la jubilación patronal. Entonces, si el empresario tiene como premio que cuando pague la jubilación patronal, él pueda deducir del pago de su impuesto a la renta, es un premio para el empresario. Y al empleado es un premio porque se le paga su jubilación patronal. Sí, Juan Sebastián, disculpa la interrupción, Miguel Costaín te saluda. Eso me parece un tema interesante, quiero desarrollarlo desde este punto, ¿ok? ¿Cuál sería concretamente el incentivo que podría tener el empresario? Lejos del tema, vamos a analizar únicamente el tema de números, ¿no? Después vamos a ver si esto es constitucional o no. Pero este tema que planteas, en el sentido de generar un incentivo, que no solamente debería ser en la parte laboral, en general, la empresa privada funciona siempre a través de incentivo tributario. Y así debería ser una de las opciones mucho más factibles. Pero ¿cuál sería de forma muy puntual el incentivo tributario que propondrías para que el empresario sí acceda al tema de la jubilación patronal? En temas en números, ¿cuál sería este incentivo tributario? Mira que ya venía funcionando de forma correcta la deducibilidad. Sin embargo, en el gobierno de Moreno, del expresidente Moreno, y en el exgobierno del presidente Lasso, se eliminó esa deducibilidad. Primero se la bajó a 10 años, luego se la bajó que se active únicamente cuando se realice el pago. Sin embargo, los empresarios pasa que en el balance tienen estos pasivos laborales, o sea, le está afectando desde el día 1 esta provisión. Me preguntas cómo se debería activar la deducibilidad a partir de que a nivel del balance consta este pasivo laboral. Con ello, el empresario no tiene para qué despedir, no tiene para qué eludir y no tiene para qué deshacerse de un empleado que durante tantos años le ha dado riqueza a la empresa, ¿no? Entonces, eso es fácil. Y en temas de directamente estadísticos, ¿no? En base a tu experiencia, de un porcentaje de nivel de éxito cuando era deducible y ahora no, ¿cuál es esa brecha existente? Es decir, de antes teníamos de 100 casos,
80 eran exitosos, donde se aplicaba el tema de que sea deducible, y hoy por hoy tenemos un déficit de un 20%. ¿Cómo ha cambiado la tendencia desde esta reforma hasta la actualidad? Mira, justo me gradué de abogado hace poco tiempo y pude hacer un estudio en el cual te felicitamos. Acá tienes dos abogados también, por si acaso. Acá decimos que el mundo odia a los abogados, cada vez hay más abogados, porque es bueno que estés también en dos profesiones y se combinan mucho. Sí, soy actuario, economista y abogado. O sea, le va perfecto laboralista, tributarista, cualquier cosa. Mira que levanté información de las causas del año 23 y 24 para el año 23. Por el concepto de jubilación patronal hubieron 2.000 causas. Para el año 2024 se duplicó a 4.000 causas. Significa que aquí hay un presupuesto desde la parte jurídica que se está direccionando cuando esto se podría solventar, ¿no? 4.000 casos que se están velando, analizando para ver si se tiene o no que se tiene que pagar la jubilación patronal. Entonces, claro, yo creo que hoy por hoy, al momento del país, hay cosas más interesantes. Yo creo que la jubilación patronal, como les decía, es caduca, porque, por ejemplo, yo tengo 33 años y en promedio la gente de mi edad y los que vienen atrás de mí trabajan como máximo 5 años en un lugar. ¿Y cómo podemos esperar que se active la jubilación patronal a los 20 o 25 años cuando o bien el joven se vuelve emprendedor o bien cambia de trabajo? Entonces las políticas ya han cambiado. Mira que el tema de debate, queremos incentivar la contratación, queremos incentivar que el Estado tenga una jubilación exitosa desde el lado del IES, que el patrón no pague la jubilación patronal. Primero hay que incentivar el trabajo. Y para incentivar el trabajo tenemos un código de trabajo caduco. 1938 fue desarrollado. Y desde aquel entonces solo hay parches. No podemos permitir que el empresario contrate más cuando tenemos un código de trabajo caduco. No podemos permitir que el país se desarrolle cuando el debate es tan pobre en el Ecuador que todavía se debate entre sindicalistas y políticos la contratación por horas, cuando en menos de 2 meses la OIT ya habla de contratos remotos, ya habla de contratos bajo plataformas. O sea, yo creo que las mentes de quienes están en este debate, este diálogo, deben evolucionar, porque el mundo está demasiado rápido evolucionando, ¿no? Juan Sebastián, y si no es la jubilación patronal, ¿qué incentivo económico podrían tener las personas ya cuando lleguen a una edad avanzada? Mire que en Latinoamérica, en la región, Ecuador es el único país que tiene la jubilación patronal. ¿Por qué? Porque nuevamente este concepto nace en el mundo en 1811 y en Ecuador en 1938. Han tenido que pasar 90 años y nosotros todavía hablamos de una jubilación que el patrón no debe pagar. Países vecinos, ¿cómo es que incentivan el trabajo a largo plazo? ¿No? A través de los AFPs. Es un acuerdo mutuo que en el contrato laboral tienen que acordar entre trabajador, empleador, en el cual se le incentiva para que desde su remuneración el patrono pague a un fondo privado. Pero eso no está obligado. Mire, porque en el proyecto de reforma que la ministra presentó, oiga, casi que se le obliga al trabajador, al empleador, pagar 2 jubilaciones, tanto la del IES y la de la jubilación patronal. Entonces, con este sentido, yo creo que vamos encareciendo el mercado laboral. Ecuador es ya el segundo país más caro de la región en contratación. Entonces, si es que comenzamos a exigir más, si es que comenzamos a obligar, yo creo que la intención de estos 4 años de generar más trabajo, más empresas, no estamos llevando al norte que queremos. Yo creo que debe un poco evolucionar nuevamente. Las mentes deben evolucionar y los políticos, los que toman las decisiones, ponerse a la par con el mundo. Sí. Ya el mundo está demasiado evolucionado y las AFPs tal vez y es el mañana de estas jubilaciones que velan por este sector que premia, ¿no?, la relación a largo plazo. Pero las personas que están, por ejemplo, dentro de 10 años esperando su jubilación, no creo que les resulte tan atractivo una propuesta como la no jubilación patronal. ¿Qué podrían tener ellos a cambio? Además, que desde el lado jurídico, ustedes como abogados deben saber que en el Ecuador, al estipularse ya la jubilación patronal, es un derecho adquirido, ¿sí? En ningún caso se podría eliminar ese derecho adquirido, pero lo que sí se podría hacer es evolucionar. Mi criterio, no hay que sacudir tanto la economía, no hay que sacudir tanto el mercado laboral. Es fácil, esto es cuestión de que se le vuelva a activar la deducibilidad al empresario y que el empleado tenga su jubilación patronal. Además, considero interesante que ante el cambio el empleado se vaya llevando su jubilación en algunas empresas, pero con un tiempo mínimo de años. Porque bajo mi estudio actuarial último, yo creo que la mínima cantidad de años que deberían ir llevando su jubilación son 5 años. Sí.
Sí, la verdad es que este es un dato interesante que nadie lo había tocado de los invitados que han hablado sobre las reformas laborales. Y sí existe un cambio de patrón en cuanto a pertenecer a una misma institución durante varios años, que era básicamente el pensamiento de nuestros padres, ¿no? Yo puedo ver a mis compañeros que no les interesa pasar toda su vida en una misma institución, que de hecho van cambiando, y como dice Juan Sebastián, las reformas tienen que estar adaptadas a esta nueva realidad socioeconómica, a esta nueva realidad generacional, por así decirlo. Pero ¿cómo sostenemos a estos adultos mayores que ya no pertenecen a esta economía activa? Y mire, ante cualquier reforma, tanto sea del IES, de los sistemas de pensiones o ante una jubilación direccionada por el patrono, mire que el derecho adquirido busca, si es que hay reformas, la progresividad. La progresividad significa que si tú durante algunos años ya trabajaste bajo un estricto sentido, bajo unas reglas ya estipuladas, no puedes cambiarle, pues. Entonces la progresividad significa que esto entra en firme para las nuevas generaciones, no para las salientes. Esto es importante recalcar porque, claro, cuando se habla de reformas, de cambios, y hay la gente que se pone nerviosa, que dice, pero van a ir contra mis derechos laborales. Eso no es necesariamente así. La progresividad es en torno a las reformas, más aún cuando se habla de un derecho adquirido. Hay algo que también ahora se está incentivando mucho y es el tema de inversiones a largo plazo, invertir en bolsa para incluso no depender del Estado, sino sea el recurso de uno que vaya sumándolo, obviamente pensando también en un retiro. Desde tu punto de vista como actuario, Juan Sebastián, ¿cuál sería ese método más viable y más recomendado para emprender en un ahorro a largo plazo? Mire que en el proyecto de reforma de la ministra, lo que más o menos quería direccionar es que la jubilación patronal sea administrada por el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y normalmente estos fondos, estos fideicomisos, lo que tienen como intención es direccionar sus recursos hacia la inversión. Cuando direcciona sus recursos hacia la inversión, ya sea el BIES o una administradora de fondos privados, lo que hace es que dinamiza la economía. Lo que hace es que inyecta plata a la economía, ¿no? Que es más o menos lo que hoy necesitamos, la microeconomía, que los hogares consuman más y que las empresas vendan más. Las empresas, cuando ya son medianas o grandes, ya buscan instrumentos de liquidez barato, ¿no? Financiamiento barato, como es el mercado de valores, la emisión de instrumentos financieros baratos, y esto exactamente es donde se direccionan los recursos de los fideicomisos de jubilación complementaria a la del IES, ¿no? Correcto, Juan Sebastián. Bueno, finalmente, ¿cuál sería tu análisis respecto a lo que va a pasar en los próximos 120 días de plazo que tienen para seguir socializando esta reforma? En tema político, ¿será que definitivamente va a haber una propuesta tal cual se la ha planteado? ¿O quizás se pueda mirar justamente a esta propuesta que estás haciendo tú, que tiene que ver con un poco más en tema de generación? Bueno, yo primero aplaudo la voluntad de este gobierno de topar un tema tan complicado, porque cuando se habla de reformas, más aún en el ámbito laboral, tiene un costo político altísimo. Aplaudo la intención de la ministra Núñez en salir a hablar, porque a mi criterio ha tenido más pantalones que muchos exministros. Ahora, de que hay que cambiar algunas cosas, hay que hacerlas. En las mesas de diálogo, quienes estaremos sentados, tendremos que aportar con nuestro granito de arena en torno a darle la realidad de nuestro día a día, en torno a explicarle a la señora ministra que no hay que agitar el mercado laboral, en torno a que no hay que limitar esta evolución natural de la economía, en torno a este grado de optimismo y confianza que tanto los empresarios sienten hoy por hoy. Entonces, claro, hay que tener medidas en torno a evolucionar, en torno a que la jubilación patronal responda a la realidad de nuestras generaciones que han evolucionado. Entonces yo no sacudiría tanto el mercado laboral. Lo que haría es evolucionar, lo que haría es que responda a las necesidades de esta migración de mínimo 5 años y nuevamente activarle para que los empresarios deduzcan en sus balances este impuesto a la renta a través de la jubilación patronal. Nosotros podemos sustentar que cuando había esta deducibilidad había menos desempleos, había menos conflictos laborales en los juzgados. Cuando no hay conflictos laborales, cuando el empresario está tranquilo de que no le van a demandar, de que hay una sintonía entre trabajador y empleador, yo creo que el país se enriquece en contratación y en crecimiento empresarial.
Te queremos agradecer, Juan Sebastián, por habernos acompañado aquí en la 96.9 FM con este valioso análisis en cuanto a las reformas a la jubilación patronal, que seguro va a seguir dando de qué hablar en los próximos días. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, a mí en lo personal me gusta terminar mis entrevistas desde el lado y el sentido católico diciendo que Dios bendiga al Ecuador, porque eso es lo que necesitamos. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias, Juan Sebastián.